En este día 28 de junio proclamamos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay palabras de Jesús que no buscan ser cómodas, sino verdaderas. Palabras que no están hechas para adornar la vida, sino para transformarla desde dentro. Hoy el Evangelio comienza con una frase que, escuchada sin profundidad, puede parecer dura. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A primera vista, estas palabras pueden causar desconcierto, porque parecen ir en contra del amor familiar, que es uno de los valores más profundos del ser humano. Pero Jesús no está atacando el amor a la familia. Está revelando algo mucho más exigente, el orden del amor. Porque el problema nunca es amar demasiado, sino amar mal ordenado. Cuando algo, incluso algo bueno como la familia, ocupa el lugar absoluto en el corazón, termina convirtiéndose en una carga. Jesús no está pidiendo menos amor humano, está pidiendo que ese amor tenga su fuente en Dios. Solo cuando Dios ocupa el centro, todos los demás amores encuentran su verdadero equilibrio. Esto es muy importante en un mundo como el nuestro, donde muchas veces se confunde amar con depender emocionalmente o convivir para agradar a otros. Hay personas que viven esclavizadas por la aprobación de sus padres, de sus hijos, de su pareja o de la sociedad, y sin darse cuenta van perdiendo libertad interior. Jesús no destruye los vínculos familiares, sino que los purifica de todo lo que los puede deformar. Luego añade una frase todavía más fuerte: El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Aquí aparece uno de los símbolos más conocidos del cristianismo, la cruz, pero también uno de los más malinterpretados. La cruz no es solo sufrimiento físico o dolor inevitable. La cruz es todo aquello que implica amar cuando no es fácil. Es la renuncia al egoísmo. Es la fidelidad en medio de la dificultad. Es la paciencia en los procesos. Es el perdón cuando el orgullo quiere dominar. Es el esfuerzo de mantenerse en el bien cuando el mal parece más sencillo. Jesús no presenta la cruz como una desgracia que hay que evitar, sino como un camino que, asumido con amor, se convierte en transformación interior. La cruz no es el final del camino, es el lugar donde el amor se purifica. Y aquí hay algo muy profundo. Todos cargamos cruces. La diferencia no está en si las tenemos o no, sino en cómo las vivimos. Algunos las cargan con resentimiento, otros con resignación y otros con fe. Y solo cuando la cruz se une a Cristo, deja de ser destrucción y se convierte en crecimiento. Jesús continúa con una de las frases más misteriosas y profundas del Evangelio: El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Esto parece una contradicción, pero en realidad
es una revelación del corazón humano, porque muchas veces intentamos salvar la vida controlándolo todo, protegiéndonos de todo, evitando todo riesgo, evitando todo sufrimiento. Pero en ese intento de control absoluto, la vida se vuelve cerrada, ansiosa y vacía. Jesús nos dice que la verdadera vida no se encuentra en el control, sino en la entrega, no en la acumulación, sino en la confianza, no en la obsesión por protegerse, sino en la libertad de amar incluso cuando cuesta. Perder la vida por Cristo no significa destruirla, sino encontrar su sentido más profundo. Después, el Evangelio cambia el tono y nos introduce en algo profundamente esperanzador. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Aquí Jesús revela algo fundamental. Dios no está lejos de lo cotidiano. Se hace presente en los encuentros humanos, en la acogida, en los gestos simples de amor. Recibir a alguien no es solo un acto social, es un acto espiritual. Es abrir un espacio donde Dios puede entrar. Esto cambia completamente la forma en que miramos la vida diaria, porque de pronto lo pequeño deja de ser insignificante. Una visita, una conversación, una ayuda, una palabra de apoyo, pueden convertirse en lugar de encuentro con Dios. Jesús continúa ampliando esta idea diciendo que quien recibe a un profeta o a un justo por ser quien es, recibe una recompensa. Esto nos muestra que Dios valora profundamente la intención del corazón. No es solo lo que se hace, sino desde dónde se hace. El reino de Dios no funciona como el mundo. El mundo valora lo grande, lo visible, lo espectacular. Dios valora lo auténtico, lo sencillo, lo hecho con amor. A veces, lo que parece más pequeño a los ojos humanos tiene un valor eterno a los ojos de Dios. Y finalmente, Jesús lleva todo esto a una imagen extremadamente sencilla. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, no perderá su recompensa. Un vaso de agua, algo tan simple que podría pasar desapercibido, y sin embargo, Jesús dice que ese gesto tiene valor eterno. Esto es profundamente liberador, porque significa que la vida espiritual no depende solo de grandes acciones, sino de la calidad del amor con que vivimos lo cotidiano. Dios no mide como mide el mundo. Dios no busca lo espectacular, sino lo verdadero. Este Evangelio en su conjunto nos presenta tres grandes caminos espirituales. El primero es el orden del amor. Jesús no destruye los afectos humanos, los reordena. Nos enseña que solo cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Sin ese orden, incluso lo bueno puede volverse desordenado. El segundo es el camino de la cruz. No como sufrimiento vacío, sino como proceso de maduración interior. La cruz es el lugar donde el amor se hace real, donde la fe se profundiza, donde el ego se purifica. No es algo que buscamos por sí mismo, pero es algo que, cuando llega, puede transformarnos si lo vivimos con Dios. El tercero es el camino de la pequeñez, porque en el reino de Dios, lo más pequeño puede tener un valor infinito si está lleno de amor. Un vaso de agua, una palabra amable, un gesto de servicio. Nada de eso es insignificante cuando nace del corazón. Y al final, todo el Evangelio nos lleva a una pregunta muy concreta. ¿Qué estoy poniendo en el centro de mi vida? Porque si ponemos el centro en las personas, en el éxito o en el control, terminamos perdiendo libertad interior. Pero si ponemos el centro en Dios, todo lo demás se reorganiza.
No desaparecen las dificultades, pero cambia la manera de vivirlas. Jesús no nos pide una vida sin cruces, sino una vida con sentido. No nos pide renunciar al amor humano, sino amarlo desde Dios. No nos pide grandeza exterior, sino autenticidad interior. Y cuando eso sucede, incluso lo más cotidiano se convierte en un lugar donde Dios está presente. Porque en el fondo, el Evangelio de hoy nos recuerda algo esencial. La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por el amor con el que la vivimos. Y cuando Dios es el centro, incluso una cruz se convierte en camino, y hasta un vaso de agua se convierte en eternidad. Amén.